buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión, la narración del capítulo 3 de Historia y Verdad de Adam Schaff, Historicismo y Relativismo. El capítulo comienza con una cita de Lenin, de su obra Materialismo y Empiriocriticismo, que dice así: fundar la teoría del conocimiento sobre el relativismo es condenarse fatalmente bien al escepticismo absoluto, al agnosticismo y a la sofística, bien al subjetivismo. El relativismo, como base de la teoría del conocimiento, es no sólo el reconocimiento de la relatividad de nuestros conocimientos, sino también de la negación de toda medida o modelo objetivo, existente independientemente del hombre, medida o modelo al que se acerca nuestro conocimiento relativo. Al entrar en el ámbito del historicismo, nos vemos obligados a escuchar antes la advertencia lanzada por hombres competentes: cuidado con la ambivalencia del término. Así, Hussey, cuya obra destaca en el periodo de entreguerras, escribe como conclusión de su análisis sobre la significación del término historicismo: lo que se ha dicho hasta aquí prueba cuán alejados estamos actualmente de una acepción unívoca de esta noción. La confusión es tal que nadie debería emplearla sin precisar previamente qué entiende por este término. Por otra parte, en el vocabulario filosófico de Lalande, más significativo para los medios de cultura romana, se puede leer también la siguiente advertencia: debe evitarse, al igual que la mayor parte de los términos de esta especie que fácilmente engendran discusiones verbales. Basta consultar otras obras sobre el historicismo para ver hasta qué punto están fundadas esas advertencias. En efecto, las acepciones del término historicismo son muy diversas y contradictorias. En determinada época, este término sirvió de llamada de atención en sentido positivo para unos y negativo para otros. En tales condiciones, lo mejor sería renunciar a dicho término, pero prescindir de él sería difícil o imposible. Ha conquistado con tanta firmeza su carta de ciudadanía que no podría ser eliminado sin tener que arriesgarse a utilizar un léxico extraño. Además, es un término cómodo, que designa bien el conjunto de ideas que estamos abordando. Pero, puesto que estas ideas están dispuestas e interpretadas de acuerdo con los más diversos sistemas, debemos previamente precisar, como propugna Hussey, nuestra acepción del término historicismo. Empecemos no por una definición, sino por una explicación histórica, una explicación por posición que constituye en nuestro caso el mejor medio para conseguir la claridad de imagen y la precisión del sentido. Como subrayan todos los autores de obras sobre el historicismo, esta corriente nació de una impugnación de las ideas del siglo de las luces, de una impugnación muy radical. Afectaba, en primer lugar, a las consecuencias del racionalismo de las luces, como por ejemplo la idea de la naturaleza inmutable del hombre y las leyes inmutables de la naturaleza. El historicismo es, pues, principalmente una tendencia a abordar la naturaleza, la sociedad y el hombre en constante movimiento, en permanente cambio. Esta oposición entre historicismo y filosofía de las luces abre la perspectiva correcta en la que debemos considerar lo que se juega cada uno de los que combaten bajo las banderas del historicismo, independientemente de las diferencias que los separan, y prescindiendo de los usos aberrantes de este término que no habrían más que inducirnos al error, especialmente en el caso de Popper, para quien el historicismo es un método que intenta la previsión histórica. Para los protagonistas del historicismo, se trata esencialmente de un modo de abordar la realidad, su dinámica, su evolución continua. Objetos, naturaleza orgánica, ideas, estructuras, todo evolucionista con la historia. Aunque Troeltsch, por ejemplo, no entiende exactamente lo mismo, cuando identifica el historicismo con la historización de nuestro saber y de nuestros conocimientos, o sea, cuando reduce el historicismo a la historización del pensamiento, de las ideas, etc. Sin embargo, la orientación es la misma: introducir el cambio constante en la imagen del mundo. No obstante, el problema no solo consiste en saber cómo vemos el mundo, sino también en cómo lo comprendemos y lo explicamos. Si lo captamos en movimiento y en cambio, en su devenir, debemos considerar consecuentemente lo que existe en la actualidad como resultado de los cambios operados en el pasado. Por consiguiente, el devenir como un proceso histórico objetivo,
y como punto de partida de los cambios de los que surgirá el porvenir. La explicación genética es la consecuencia inevitable del historicismo. La cuestión de saber si los cambios que la realidad experimenta siempre y continuamente constituyen un desarrollo, en el sentido de paso de formas inferiores a formas superiores. Es en principio una cuestión de interpretación. Por consiguiente, las soluciones propuestas pueden ser las más diversas en el marco del historicismo en el sentido más amplio del término. Pero, desde el momento en que se admite la legitimidad de estas observaciones, se plantea un problema inquietante, que exige reflexión y una toma de posición. Si es cierto que toda realidad y todas sus manifestaciones están en constante movimiento, en continuo cambio, eso también afecta a las ideas de los hombres, a sus normas y en particular a sus normas morales, etc. Al relacionar las ideas de los hombres con sus condiciones históricas, el historicismo conduce a la negación de los principios absolutos. ¿No lleva eso el relativismo a admitir que una idea verdadera en determinadas condiciones históricas se vuelve falsa en otras y viceversa? El relativismo amenaza la existencia misma de la ciencia, ya que, sin el conocimiento objetivo intersubjetivo, que constituye la negación del relativismo, toda ciencia es imposible. ¿El historicismo equivale realmente, como afirmar algunos, al relativismo? He ahí el problema que nos interesa en primer lugar. Renunciamos a analizar aquí la ambivalencia del término historicismo a partir de las distintas significaciones que se da en la literatura. Este análisis ya se ha hecho en reiteradas ocasiones y además no es el problema central para nosotros. Así, aun cuando se pueda extrapolar la relación entre historicismo y relativismo a partir de la multiplicidad real de las concepciones del problema, nos bastará una definición proyectiva para la definición marxista del historicismo. Marx escribe en La ideología alemana que solo admite una ciencia, la ciencia de la historia, que versa tanto sobre la naturaleza como sobre la sociedad. Marx solo expresó esta opinión en su manuscrito, después borró la frase correspondiente, que refleja ciertamente sus posiciones en dicha época. Si se quisiera interpretar esta opinión literalmente, habría que reconocer que es errónea. La ciencia de la historia, de la naturaleza y de la sociedad no es la única válida en la medida en que el enfoque diacrónico de la realidad se enriquece con el sincrónico. Es importante e interesante para la ciencia descubrir no solo las leyes dinámicas de la realidad, sino también las leyes coexistenciales, estructurales. Aunque en mi opinión no se puede ni se debe interpretar esta opinión como negación de la validez de las investigaciones distintas de las históricas, sino en el sentido de una acentuación de la importancia particular del enfoque histórico del objeto estudiado, sin invalidar el valor del estudio de ese objeto a partir o por medio de su estructura. Así, con esta interpretación moderada, la declaración de Marx adquiere el sentido de una profesión de fe de historicismo. ¿En qué acepción del término? En la que se integra en una tutoría concreta y coherente con el conjunto de la filosofía, de la concepción marxista del mundo. La concepción dialéctica del mundo, tal y como la inauguró la filosofía clásica alemana y Hegel en particular, ejerció una poderosa influencia sobre Marx. Si bien es cierto que Marx leyó una interpretación ontológica y sacó de ella conclusiones para la acción social y política diametralmente opuestas a las de Hegel, al adoptar sin ambigüedad las posiciones del materialismo contra el idealismo y al pronunciarse en favor de la causa del proletariado contra la burguesía, la afiliación de las ideas no es por ello menos clara. En cuanto a estas ideas, eran la expresión filosófica de la revolución desencadenada en el plano de la concepción del mundo, por el desarrollo de las ciencias naturales que se produjo a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. La astronomía, la geología, la física, la biología o la química, todas las ciencias exactas demostraban con sus descubrimientos el carácter dinámico de la realidad. En las ciencias naturales, la teoría de Darwin sobre la evolución constituyó el apogeo. En el conocimiento de los fenómenos sociales, el historicismo de Marx fue el equivalente de la teoría de Darwin por la potencia de sus efectos cognitivos. A primera vista, sobre todo si se aborda la cuestión ex post, con conocimiento de causa, la tesis de que los fenómenos sociales son históricamente variables puede parecer trivial. Pero como muestra la historia del problema, no siempre fue así. La filosofía de las luces, por ejemplo, predicaba en general la inmutabilidad de las leyes de la naturaleza y de la naturaleza del hombre.
Aunque en ocasiones surgían diferentes ideas sobre la naturaleza humana, tanto antes como en el propio siglo de las luces, Vico y Helvecio, dominaba el antihistoricismo. La filosofía clásica alemana, y en particular la filosofía hegeliana, cambió radicalmente. Este estado de cosas, aunque su idealismo le confirió un carácter metafísico, decididamente místico. En estrecha relación con las corrientes filosóficas dominantes en dicha época, aunque siguiendo una vía distinta, se desarrollan concepciones que sacan su inspiración de la historiografía misma, las concepciones positivistas, combatidas por Hegel, y a las que Ranke dio la formulación más acabada y radical, constituyendo una doctrina que es indiscutiblemente historicista en un sentido particular del término. El historicismo de Marx no era, por consiguiente, un fenómeno aislado, excepcional, ya que existían corrientes análogas entre sus contemporáneos. Pero era muy diferente del que representan los predecesores y los contemporáneos de Marx. ¿Cuáles son sus rasgos característicos? El primero consiste en una concepción radicalmente historicista de toda la realidad natural y social. La historicidad es esencial a la misma realidad, a la misma existencia, y no sólo a las representaciones de esa realidad en la conciencia. Todo cuanto existe, existe en devenir, como proceso. El historicismo marxista capta todos los objetos, todos los fenómenos y todas sus representaciones como procesos, en su devenir como una serie que, desde el nacimiento de una cosa, a través de una sucesión de cambios, conduce a su desaparición en una forma dada y a su transformación en otra forma nueva. El marxismo formula una tesis suplementaria según la cual en el proceso de los cambios históricos se producen también procesos de desarrollo, entendido este como el paso de formas inferiores a formas superiores. Esta visión dinámica de la realidad constituye el fundamento del historicismo, porque todo cuanto existe es captado desde el punto de vista de la historia y es realmente historia. Ciertamente, este principio, que es el más general del historicismo, es simplemente otra expresión de la visión dialéctica del mundo. Pero no perdamos de vista la segunda característica del historicismo marxista, su fundamento ontológico decididamente materialista. Todo es devenir, proceso, pero este todo no es solo nuestra idea del mundo, nuestra concepción de la realidad, sino también del mundo mismo. La realidad misma, que es material y existe objetivamente fuera de toda conciencia independientemente de ella. El historicismo, entendido así, no se limita a verificar el carácter dinámico de la realidad en su conjunto, sino que considera también que el conocimiento de toda cosa o de todo fenómeno exige que se refiera a su historia, a la explicación genética. Esto no significa que el conocimiento de la realidad esto no significa que el conocimiento de la realidad verse exclusivamente sobre su génesis y que se rechace el estudio de la estructura del objeto en sentido estático o que se desprecie este aspecto de la cuestión. Lejos de excluir el estudio de la estructura, la historia la considera como complemento indispensable de la explicación genética, sin perder nunca de vista la relación entre estos dos métodos de investigación, entre estos dos modos de explicación. Considerada bajo esta perspectiva, la afirmación de Marx: solo existe una ciencia, la ciencia de la historia, puede ser interpretada como el simple postulado de un enfoque genético en el estudio de la realidad. El historicismo marxista supone dos tesis gnoseológicas importantes: la tesis de la correlación de las cosas y los fenómenos en el proceso histórico y la tesis del carácter concreto de la verdad. En nuestros análisis precedentes y en particular en nuestro estudio de la sociología del conocimiento ya nos hemos ocupado de la tesis sobre la relación de las ideas y opiniones humanas con las condiciones sociales históricas, sobre su ligazón como dichas condiciones en la terminología de Mannheim. Considerado desde el ángulo historicista, este problema representa no obstante aspectos nuevos, puesto que esta ligazón tiene lugar en relación con unas condiciones históricas en continuo cambio. De ello se desprende para cada historiador la necesidad de precaverse contra el error de la modernización o la arcaización, respectivamente, en el estudio de los acontecimientos históricos y, por consiguiente, en la conclusión metodológicamente muy importante sobre el carácter concreto de la verdad. Se trata exactamente de generalizaciones aparentes, hechas a partir de proposiciones elípticas, o sea, de proposiciones que contienen expresiones indeterminadas y, por tanto, equívocas. En estos casos, la verdad tiene un carácter abstracto, o sea, no considera las condiciones de tiempo y lugar, lo que transforma en un lugar común o, francamente, una falsedad. Concretar el conocimiento de los procesos históricos es relacionar estos con las condiciones históricas en que se han desarrollado.
Una vez más, en términos similares, aunque no idénticos, se plantea el problema de saber si, al captar los acontecimientos en su condicionamiento concreto y el considerar la verdad histórica como una verdad concreta, no nos arriesgamos a caer en el relativismo. Veamos primero de dónde procede esta inquietud. Si toda la realidad es un proceso infinito de cambio y desarrollo, el conocimiento del mundo por el hombre también lo es, de acuerdo con la definición del historicismo propuesta antes. Sin embargo, eso no solo significa que la imagen cambia con el objeto que la conciencia humana refleja y, por tanto, que el conocimiento siempre es otro, sino también que éste es cada vez más rico. En el sentido en que se habla en matemáticas de los sistemas cada vez más ricos. Sí, por una parte, el proceso histórico del desarrollo del conocimiento humano consiste en que nuestro saber es continuamente otro, que se enriquece constantemente, pero que siempre sabemos más. Por otra, consiste especialmente en el hecho de que los cambios no son puramente adicionales, puramente cuantitativos, sino también cualitativos. La diferencia, por ejemplo, entre la física clásica y la física cuántica no es simplemente cuantitativa en el plano del conocimiento de las leyes de la naturaleza. No solo sabemos más, sino también de otro modo, y esto en su sentido calificado, o sea, no en el sentido de una simple comprobación de diferencias de la alteridad, sino en el de una alteridad que es resultado de un desarrollo del paso de formas inferiores a formas superiores. En otras palabras, el conocimiento es un proceso infinito, no solo porque el objeto que refleja el conocimiento, en un sentido particular de ese verbo, es una serie infinita de cambios, sino también porque el objeto del conocimiento es infinito desde el punto de vista de las interacciones y de las correlaciones, y, por tanto, de la estructura de las cosas y de los fenómenos que componen lo que denominamos la realidad objetiva. Así, a partir de las categorías de cambio y totalidad desembocamos en la concepción del conocimiento y, por consiguiente, de la verdad como proceso, así como en la comprensión del carácter concreto de la verdad. Pero precisamente aquí empiezan las dificultades con el relativismo, o más exactamente pueden empezar en función del modo de considerar el problema. En efecto, si el objeto del conocimiento es infinito, en las dos dimensiones precisadas antes, el conocimiento de ese objeto no puede ser finito y, por tanto, acabado. Al constituir él también un proceso infinito, está relacionado, por consiguiente, en una de sus etapas, con las condiciones de dicha etapa. No es absoluto, es, pues, relativo. La respuesta dependerá de lo que se entienda aquí por relativo. Examinemos el problema desde el ángulo de la problemática clásica a este respecto, la problemática axiológica. El historicismo se opone a toda teoría que opere con valores absolutos, morales en particular, juicios absolutos, estéticos en particular, y normas absolutas, estéticas en particular. En todos estos casos de negación, emplea el argumento de la variabilidad histórica, empíricamente comprobable. En la perspectiva del análisis histórico de la vida de las sociedades humanas, todos los absolutos, valores, juicios, normas, dejan de serlo y adquieren necesariamente formas históricas variables, y las más diversas. Estas deben relacionarse con las circunstancias concretas de tiempo y lugar, con las condiciones históricas concretas, ya que fuera de este contexto son ininteligibles. ¿Por qué un sistema de valores dado, de juicios, de normas, cambia? ¿Por qué se convierte en esto y no en aquello? Etcétera. Si bien un valor absoluto, un juicio, una norma, puede prescindir de un sistema de referencia, puesto que pretende ser un valor universal precisamente por su inmutabilidad, el historicismo en cuanto a él se opone a que este absoluto sea captado fuera de un sistema de referencia, lo considera en su relación con y, en ese sentido, es relativista. Pero el problema consiste en el hecho que el relativismo filosófico significa otra cosa. De nuevo, nos encontramos con un término equívoco que puede conducir a errores lógicos. Ciertamente el relativismo filosófico afirma que el conocimiento no tiene un carácter absoluto y que está históricamente condicionado, lo que el historicismo también omite. Pero el relativismo filosófico afirma además que la verdad de los juicios también está históricamente condicionada. Lo que el historicismo no explica, en todo caso, tal acierto no se deduce lógicamente de sus premisas. Así, según el relativismo filosófico, la verdad de un juicio dado depende de la persona que lo emite, del lugar y del tiempo. En otras palabras, un juicio verdadero en ciertas circunstancias se convierte en falso en otras, y viceversa. Pero el historicismo no enuncia ninguna tesis de este tipo, comprobable solo en los juicios elípticos. Por el contrario, condena ex professo los juicios elípticos y los reemplaza por proposiciones históricamente concretas. Por consiguiente,
El historicismo subraya simplemente la variabilidad histórica del conocimiento y, por tanto, su carácter necesariamente parcial en cada etapa de su desarrollo, lo que significa no que el mismo enunciado es verdadero en un caso y falso en otro, sino que siempre constituye una verdad parcial, mientras que la verdad absoluta la consigue exclusivamente como el límite de un proceso infinito. Si bien el historicismo rechaza la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta, como verdad total, en un acto cognoscitivo, propugna un determinado relativismo, considerado como un antiabsolutismo, pero los términos relativo y absoluto adquieren aquí un sentido distinto del de antes. Y en esto reside el fondo del problema. La objetividad de la verdad es una cosa y la totalidad de la verdad es otra. Dicho en otras palabras, no deben confundirse la cuestión de la objetividad y la cuestión del carácter absoluto, en el sentido de totalidad e inmutabilidad de la verdad. La verdad parcial no es absoluta, pero es objetiva. En esta afirmación radica la solución antirrelativista al problema del historicismo. Al analizar el relativismo histórico, Raymond Aron parte de la comprobación evidente de la variabilidad histórica de las ideas morales, filosóficas, religiosas, etc. Según él, el problema se reduce a saber qué argumentos se emplean para pasar de esta comprobación al relativismo. Él distingue dos asociados de una u otra manera en los sistemas relativistas. El primero consiste en reducir las ideas morales, filosóficas, religiosas, etc. a una realidad social variable. El segundo en rechazar el carácter acumulativo de las verdades, o sea, en rechazar el progreso. En resumen, Aron define el relativismo como una filosofía del devenir y no de la evolución. Tal es, esencialmente, la argumentación del relativismo histórico. El segundo argumento es particularmente importante para nosotros, o sea, la negación del carácter acumulativo de las verdades históricas. Solo con esta condición pueden sacarse conclusiones relativistas de la comprobación de la variabilidad histórica de las ideas. Esta negación, que es consecuencia de cierto fundamento metafísico, implica que nos encontramos ante una serie de ideas distintas, sin relación alguna entre sí, y no ante un desarrollo, sino ante fenómenos aislados que solo son reductibles a las condiciones históricas dadas. El esclarecimiento de esta extraña fase del pensamiento constituye la mejor defensa contra el reproche de relativismo o contra la voluntad de recubrir el historicismo con las apariencias del relativismo. Si se quiere que el historicismo concuerde realmente con estas apariencias, es decir, si se acepta un relativismo así definido, habrá que aceptar también la metafísica que permite identificar el carácter absoluto de la verdad con su objetividad, lo que redundaría en olvidar nuestras reiteradas advertencias. En efecto, al presuponer explícita o implícitamente que las verdades históricas no son acumulativas y no se integran en series evolutivas, se implica que el conocimiento que no es absoluto no es objetivo. Pero esto es una falsedad que, en el caso en cuestión, convierte el conocimiento histórico en un mito. Por consiguiente, no es el historicismo como tal el que debe identificarse con el relativismo, sino determinada interpretación del historicismo, que al basarse en una metafísica definida presupone lo que debe demostrarse. Los autores condenan en general los intentos de identificar la verdad absoluta con la verdad objetiva. Estas condenas se formulan más específicamente cuando se critica el argumento que afirma que las conclusiones relativistas se deducen necesariamente de la tesis del condicionamiento histórico y social del conocimiento humano. A título de ejemplo, no nos detendremos en una crítica de esta especie, particularmente impresionante por lo menos en su aspecto destructivo. Se trata de una obra de W. Stark, dedicada a la sociología del conocimiento, cuya argumentación rebasa, sin embargo, este marco, ya que aborda también la problemática del historicismo. Stark plantea en primer lugar el problema de la verdad parcial en el conocimiento humano, para después tomar sus distancias con respecto al relativismo. El problema de la verdad, auténtico problema epistemológico que plantea la sociología del conocimiento, tal como nosotros lo entendemos, se produce a causa de que cada sociedad ve, posee y capta un solo aspecto de la realidad objetiva, o sea, una parte de la verdad. No obstante, tiene tendencia a considerar esta parte como si fuese toda la verdad, fuera de la cual todas las restantes concepciones del mundo parecen obligatoriamente falsas. Toda percepción humana es limitada, pero ningún ser humano quiere aceptar sus límites. Todas las estructuras mentales concretas se han formado a consecuencia de la realización de una posibilidad limitada entre una potencialidad ilimitada, y, no obstante, casi siempre se parte del principio ingenuo de que esta posibilidad convertida actualmente en realidad es la única que anteriormente ha sido virtual. Precisamente a este error pars pro toto, tomar la parte por el todo, se dedica a la sociología del conocimiento en su búsqueda de la verdad.
La sociología del conocimiento, prosigue Stark, al hacer que los hombres tomen conciencia de este estado de cosas, o sea, al demostrar y subrayar el carácter parcial de la verdad, conduce a una modestia y a una humildad científicamente fecundas. De este modo, la sociología del conocimiento introduce una preciosa corrección al peligroso error que consiste en abusar de la verdad. ¿Es esto relativismo? Stark responde negativamente. El problema de la verdad parcial no es idéntico al de la verdad relativa. Toda verdad es absoluta, afirma Stark, entendiendo por verdad absoluta la verdad objetiva. En cambio, del hecho de que la verdad es parcial, se desprende la necesidad de coordinar las verdades parciales y realizar una síntesis de ellas. Ese razonamiento coincide con nuestra conclusión. El historicismo solo desemboca en el relativismo si se identifica el carácter absoluto de la verdad, en el sentido de su totalidad, con su objetividad, y, por tanto, si se identifica la tesis del carácter parcial de la verdad con la negación de su objetividad, como ya lo hemos repetido en distintas ocasiones. Esa identificación empleada como premisa falsea la valoración del valor teórico cognoscitivo del historicismo. En 3 capítulos sucesivos hemos analizado los problemas de la objetividad del conocimiento histórico, tal como se encuentran implícita y explícitamente en el presentismo, en la sociología del conocimiento y en el historicismo. Estos problemas no están rigurosamente delimitados, por el contrario, a menudo se entrecruzan y comportan ciertas tesis y argumentos que se repiten, pues, en definitiva, se trata de diferentes aspectos de un único e idéntico problema, el papel activo que desempeña el sujeto en el conocimiento de las realidades sociales. El presentismo acentúa el condicionamiento de las actitudes del historiador por sus intereses actuales. La sociología del conocimiento amplía esta temática y se interesa en general en la influencia del condicionamiento social sobre el punto de vista a partir del cual son captadas las realidades. El historicismo, por último, introduce el tema de la variabilidad histórica de las ideas humanas relativas a estas realidades y consideradas bajo el aspecto de su valor cognoscitivo. Por consiguiente, en todos estos casos se trata del problema central de la objetividad del conocimiento histórico, pero captado en cada caso desde diferente perspectiva y con un desplazamiento de los acentos. Al analizar las distintas corrientes teóricas consagradas al conocimiento histórico y obtener de este modo diferentes enfoques y desarrollos de la misma problemática, estamos preparados para considerarla a partir de posiciones metafóricas. Esto es lo que nos proponemos llevar a cabo en la última parte de esta obra, en la que volveremos a abordar los mismos temas, pero como problemas que constituyen el objeto de desarrollos analíticos orientados hacia la síntesis final. Bueno, este ha sido el capítulo de Adam Schaff de Historia y Verdad. Ahora vamos a hablar de una pequeña reflexión. Adam Schaff no fue un historiador, era un filósofo polaco, del cual ya hablé, si no estoy mal, lo mencioné brevemente en la reseña que hice sobre metodología de la historia del libro. Y los polacos tenían algo en común, y es que se preocupaban por la objetividad o por la cientificidad de las explicaciones. Adam Schaff se interesó por el problema de la verdad, por su objetividad, por el rigor de las explicaciones que dan con verdades. Por eso se centra aquí, o sea, aterriza aquí sobre un problema ya antes conocido, que es el historicismo. El historicismo es confuso, es un término confuso, en especial cuando Popper lo agarró y lo confundió aún más. Algunos historiadores como Edward Carr, en ¿Qué es la historia?, se quejan de Popper de alguna manera y dicen que el término ha perdido toda significación desde que sus usos han variado, pero tan abruptamente y tan radicalmente. Tiene una semántica pues algo extraña, donde ciertas concepciones historicistas no concuerdan entre sí y difieren. Como lo dice Schaff, Popper identifica el historicismo como una especie de corriente que trata de prever el curso histórico, de predecir, pero realmente no todos los historicismos hacen eso, solo algunos muy precisos. Es gracias a, por ejemplo, otros filósofos que han tratado de clasificar el historicismo que entendemos más o menos cómo varía. Por ejemplo, la filosofía de la historia después de Hegel, de Harris Nadelbach, propone en el apartado del historicismo 3 clasificaciones de historicismo. En este caso, el que se considera relativista o el que critica Adam Schaff viene siendo parte del segundo tipo de historicismo,
que es el historicismo de la verdad condicionada a una especie de sistema cognitivo que es dependiente temporalmente, espacio-temporalmente, ¿no? Por ejemplo, que las verdades entonces están condicionadas a una especie de condición histórica, de temporalidad, de espacio. Así pues, lo que, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XIX era verdad, probablemente hoy ya no sea cierto, sino que sea falso. Algo así, como que la verdad está condicionada, ¿no?, al espacio y el tiempo. No, entonces, hay otros historicistas como Thomas Kuhn, que tratan de ver esto de cierta manera con la ciencia normal y pues lo que viene siendo la estructura de las revoluciones científicas, la noción de paradigma, del cambio constante, que prácticamente nos da a entender que no hay una verdad en sí, ¿no? Como diciendo, Kuhn no se propone como a explicar la verdad en cuanto a buscar la verdad. De hecho, él dice que la ciencia no se encarga de encontrar verdades, sino de resolver problemas. Bueno, en este caso, Schaff trata de como explicar que ciertas acusaciones hacia el relativismo tienen que fundamentarse bien en cuanto al historicismo, dejando esta especie de confusión sobre el término historicismo, delimitándolo bien, explicando bien ciertas cosas. No confundir, por ejemplo, algunas nociones que se le adjudican al historicismo como verdades absolutas o objetivas, que se confunden así. Una verdad absoluta no es una verdad objetiva, no necesariamente tienen que ser lo mismo, ¿no? A veces se confunden cuando deberían delimitarse mejor y como categorizarse, ¿no? También con lo de las verdades parciales. Sí tenemos un problema ciertamente complejo con respecto a lo que es el historicismo. Y eso es un intento como de aclarar más o menos la discusión, un intento que no se tiene muy en cuenta y que pasa desapercibido en cursos de historiografía, donde nosotros entendemos el historicismo como la escuela que él menciona, la escuela que no, nace a partir de ciertas influencias positivistas de Ranke. No, el historicismo rankeano no es el único historicismo que existe. De hecho, si nosotros analizamos lo que es el historicismo y las características del historicismo, podríamos pensar e identificar muchos estilos historicistas, incluso a Nietzsche, que criticaba bastante la teleología, ¿no?, el sentido de la historia, lo suprahistórico. Se le considera un historicista en cierto medio por querer darle un sentido también o una utilidad a la historia, ¿no?, que esté al servicio de la vida, ¿no? Entonces se le considera en algunos casos extremos como también un historicista, pero ciertamente tímido. Otros, como Marx, son historicistas en todo el sentido de la palabra, o como Hegel. Entonces se puede ver como un contraste ahí de características que puede permitir esta clasificación. El historicismo como tal surge a finales del siglo XIX como un término ya desarrollado. Esto lo realiza, si no estoy mal, un filósofo que no recuerdo ahora mismo el nombre, Werner, sí, se llama así, que hizo una investigación sobre Vico, adjudicando el término de historicismo. O sea, podemos decir ciertamente que algunos historicistas no eran conscientes de que eran historicistas, sino que es un término prescriptivo. ¿A qué me refiero con que es un término prescriptivo? Cuando me refiero a que es un término prescriptivo, es que puede no corresponder directamente a la época, sino que lo usamos prescriptivamente, o sea, interactuando directamente, influenciando directamente en la comprensión de un estrato temporal, para poder identificar y clasificar algo que en su momento no tiene clasificación. No encontramos una clasificación, una identificación, categorización en ese espacio-tiempo. Entonces es así como algunos términos prescriptivos que al menos puedan fundamentarse a partir de una etimología con sentido, ¿no?, que no sea una etimología 100% contemporánea, sino que nos lleve más atrás, nos permite intentar prescribir conceptualmente de esta manera, pero sin necesidad de recaer en un anacronismo. Es bastante compleja la cuestión del término historicismo como un término prescriptivo, pero nos sirve para poder identificar esta clase de influencias de pensamiento. El problema aquí radica es en la variabilidad de los significados y que, como lo dice Adam Schaff, con los autores que menciona, como Husey creo que fue el que mencionó, es que hay que decir qué se entiende por historicismo antes de hablar de historicismo. Es más, incluso hablar de historicismo es como medio
complejo, porque esto lo expliqué una vez en una ponencia que hice para la Universidad de Santiago de Cali sobre la claridad conceptual del término, ¿no?, historicismo, que define ciertas experiencias, ciertas influencias de pensamiento y de praxis del historiador, pero también del científico de a pie, como lo podría ser un historiador de la ciencia, que no necesariamente tiene que ser un historiador como nosotros, sino que pues se dedica a otro ámbito explicativo y analítico del pasado. No quiere ser capta desde una realidad social, sino desde una realidad epistemológica, desde una realidad teórica. Hay muchos historiadores de la ciencia que no se paran a ver el enfoque social de las obras científicas. Esto normalmente lo hace la sociología del conocimiento, ¿no?, o lo que conocen algunos como sociología de la ciencia. Pero hay que decir que hay ciertos historiadores de la ciencia que sí se toman esa tarea, esa labor. Entonces, pues digamos así que pues el historicismo se puede extender bastante a diferentes tipos de conocimiento, a la sociología, a la filosofía de la ciencia, a la historia de la ciencia y a nuestra propia disciplina, ¿no? Y a la filosofía de la historia también. Entonces hay que delimitar, a veces es mejor hablar de historicismo y hacer un énfasis en aterrizar un significado o sentido específico cuando uno diga historicismo. Es algo que puede verse un poco complejo porque normalmente estamos acostumbrados a hablar de historicismo, pero es que claro, ¿cuál historicismo es? Y estos historicismos son incompatibles entre sí, a veces parecen inconmensurables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de historicismo en general, podemos referirnos a Ranke, podemos referirnos a Marx, a Hegel, podemos referirnos a un montón de autores que no necesariamente comparten las mismas ideas, de hecho algunos difieren entre sí de las concepciones que tienen sobre la historia per se. Entonces pues aquí encontramos una anomalía semántica, ¿no?, del significado al enunciar historicismo tal cual. O sea, como decir historicismo. Es como, por ejemplo, lo que explica, y eso lo explica de cierta manera William Walsh en la Introducción a la Filosofía de la Historia, es como decir, por ejemplo, capitalismo. No hay una idea unívoca de capitalismo. Han habido bastantes. Está el capitalismo mercantilista, el capitalismo tardío, bueno, hay bastantes tipos de capitalismo que pueden conservar ciertos aspectos que le den, obviamente, el hecho de que se llame, le otorguen el hecho de que se llame capitalismo y no de otra forma, pero que varíen, que no sean exactamente lo mismo. O sea, no son términos, en este caso podríamos hablar de conceptos porque refieren a experiencias que nosotros pues experimentamos al diario, experimentamos, depende del espacio-tiempo, el capitalismo a diario, ¿no? No son términos o conceptos, mejor dicho, porque ya lo había hecho antes, definen experiencias o albergan experiencias, no son conceptos unidimensionales, tienen diferentes matices significativos, ¿no? Y de representación también, pero pues eso es bastante ya va a entrarse en otra cuestión, ¿no? Vamos a quedarnos ahora mismo en el lado semántico, ¿no? No en el lado representativo, sino en el lado semántico del significado, no en las representaciones. En ese sentido, hablamos de que este concepto tiene diferentes significados y lo mismo ocurre con el feminismo, por ejemplo. Si uno dice feminismo, es complejo. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de feminismo y han existido bastantes tipos de feminismo. ¿A qué feminismo estamos haciendo? A feminismo estamos haciendo referencia. Es complejo, ¿no? Porque pues algunas feministas podrían decir, estás haciendo referencia a X feminismo, a Y feminismo, porque la propia idea de feminismo, así a secas, como decirlo así, deliberadamente, sin una delimitación conceptual, sin una especificación, sin una como de construcción, en ese sentido no de Derrida, sino de ir directamente a agarrar el término y sacar los diferentes partes, funciones y tal, no nos lleva a una claridad, nos lleva siempre a una especie de confusión. Hablar de historicismo puede albergar bastantes preguntas. Por ejemplo, un caso de la misma ponencia que yo hice que expresa que el porqué, el motivo, la función de la investigación que realice es, por ejemplo, yo tenía una conocida que le dije exactamente que yo iba a hablar de historicismo. Ella, pues, para saber y asistir al menos virtualmente, ¿no?, a lo que es la conferencia, investigó
parcialmente, no digamos que se metió, obviamente no tenía mucho tiempo, se lo dije el mismo día, eh, se metió como a investigar en internet, buscó diferentes sentidos y volvió a mí con muchas preguntas. Preguntas que yo le dije que iba a responder obviamente en la conferencia, porque cuando me hizo las preguntas llegó justo al punto que yo quería abordar en la conferencia, que es confuso si buscas historicismo en muchos significados y te puedes confundir y puedes decir, bueno, pues, ¿qué es historicismo y qué no? ¿Es esto o es esto? Porque claro, por ejemplo, si hablamos de Kuhn, Kuhn es historicista, tiene un historicismo en específico. Si hablamos de Lakatos, él también tiene un historicismo en específico. Si hablamos de Ranke, también. Si hablamos de Marx, también. Si hablamos de Hegel, también. Incluso si hablamos del propio Nietzsche. Si aceptamos estas categorizaciones que le hacen como una especie de historicista diferente, pero que a fin de cuentas es historicista, aunque criticase directamente, esto pasaba también con Foucault, que se le identifica como un estructuralista, aunque no se mencionase o identificase de tal manera, pero en cierta medida lo es, por las características que hemos visto. Entonces es bastante confuso delimitar ahí qué es historicismo. O sea, ¿qué es? Es una idea vaga. Entonces, es un concepto vago, es un concepto que no tiene una especie de mimo conceptual que no se ha trabajado. Actualmente, de hecho, podríamos decir que se ha intentado dejar de lado. Y, y es necesario abordarlo porque cuando estudiamos la filosofía de la historia encontramos siempre corrientes historicistas, encontramos incluso historiadores que pueden materializar en sus trabajos, ¿no? Un sentido enunciativo historicista de la narrativa, de la comprensión y concepción de ciertas relaciones del pasado. Por ejemplo, Foucault mismo podríamos decir que es una especie de historicista en lo que viene siendo las palabras y las cosas. ¿Por qué? Porque realiza una elabora una propuesta arqueológica y genealógica que trata de las relaciones y continuidades y discontinuidades de las relaciones del pasado para poder condicionar estos conocimientos, saberes, nociológicamente, no epistemológicamente, de evaluación, sino de comprensión de estos saberes y relaciones condicionados a una época, ¿no? O sea, lo que es la epísteme, el campo epistemológico de conocimiento que define la cosmovisión, la comprensión y representación de una época. Entonces esto que nos lleva a una especie de relatividad donde los pensamientos, donde las representaciones y comprensión, entendimiento de la propia realidad están condicionadas a una época, una epísteme que rige pues estos sistemas de pensamiento y de valores, ¿no? Eso en teoría es historicista, sí, si lo identificamos desde el punto relativista, si lo identificamos desde el punto enunciativo de que el historicismo es un concepto que define el condicionamiento de una realidad, la comprensión de una realidad a una condición histórica, a una comprensión espaciotemporal diferente y única, que no es compatible, por ejemplo, con otra, como podría ser hoy, ¿no? Por ejemplo, en el siglo de las luces se comprendía, representaba el mundo de manera diferente a como lo hacemos hoy. Entonces así podríamos hablar de una especie de condicionamiento histórico de los sistemas de valores, de verdades y demás, ¿no? De pensamiento. En ese sentido podríamos sí tomarnos el atrevimiento de decir que al menos el Foucault de las palabras y las cosas tiene una tendencia, aunque parezca en la narrativa, cuando conoces la filosofía de Foucault, de que no, tiene una tendencia historicista en su propia comprensión arqueológica y genealógica de los saberes, de la epísteme. Entonces, claro, incluso viendo a Foucault, que no estaba metido pues en el cuento, incluso analizando de esa manera a Foucault, podemos verlo como un historicista. Entonces es muy confuso, a eso quiero llegar, es muy confuso. Y por eso hay que delimitar bien el concepto. Y eso es lo que le interesa a Adam Schaff. Eso es lo que le interesa, es abrir la discusión, mantenerla constante, volver a retomar estas discusiones sobre lo que es y no es el historicismo, sobre cómo tiene que delimitarse y esclarecer un concepto que ya es demasiado oscuro, confuso y sobre todo ambiguo. Entonces, con esto podemos decir que es un capítulo, un apartado fundamental para poder entender el historicismo, al menos visto como relatividad. Esto es justamente de lo que nos hablaba Herbert Schneidebach en su análisis sobre el historicismo en la filosofía de la historia después de Hegel. Clasificar
categorizar, definir significados, sentidos del historicismo para poder relacionar mejor estas posturas que nosotros identificamos con historicistas o no, comprensiones historicistas o no, del mundo y de la realidad histórica, del pasado, ¿vale? Y bueno, eso yo diría que pues ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido un poco, no solo la narración, sino también la reflexión y explicación que he hecho sobre, no solo sobre el capítulo en general, que pues creo que de eso he hablado muy poco, sino que del sentido del propio capítulo, ¿vale? Obviamente él habla de Mars porque hay que entender también, como lo había dicho, todas las veces lo digo, una fuente tiene un sentido interno y uno externo. Y el externo son las reflexiones o posturas del propio autor. Como lo había dicho antes, el autor puede tener ciertas influencias y en este caso Adam Schaff era marxista. Era de la línea del marxismo que surge en Polonia, ¿no? Que también pertenece a él Jerzy Topolsky. Jerzy Topolsky también es un marxista ciertamente diferente, ciertamente especial, como en ese sentido lo había hablado, de que el marxismo se divide en varias corrientes en Europa durante el siglo XX. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta reflexión, si les ha gustado, si no les ha gustado, la narración también. Discúlpenme de antemano si en la narración me confundí algunas cuestiones, algunas cosas. Hay veces que el libro parece que está mal escrito, entonces hay solo creo una ocasión en la que yo me quedé como, esto está así, está escrito así, pero bueno, y que son medio confusos. No sé si es por la edición, pero pues no pasa nada. Bueno, hombre, la edición mala no es, diría yo, ¿no? Pues está bastante bien, pero bueno. También si me equivoqué en algunas cosas o me trabé en algunos momentos, que creo que me reí incluso, pero me hizo gracia algunas como trabas que tuve, es porque son, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 5 de la mañana. Entonces pues es que a esa hora hay silencio y a esa hora me gusta. Tuve un sueño nostálgico tremendo que me despertó y no me podía quedar dormido, entonces dije vamos a usar el tiempo en algo, en narrar un poquito. Así que bueno, me despido ya por fin. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima narración o lo que sea. Adiós.